Bienvenidos a este video donde conoceremos de la microbiología a través de 3 laboratorios esenciales, como es la preparación de medios de cultivo, la caracterización de estos medios y la observación directa y reconocimiento de microorganismos. Estos procedimientos presentan pilares fundamentales para comprender el crecimiento, identificación y análisis de los microorganismos, con aplicaciones claves en diversos campos científicos e industriales. Este informe fue realizado por Ángel Cuitiba, Jesús Rivero, Andrea Carvajal, Mirena Vélez, Maite Ruiz y Natalia Simanca. En preparación de medios de cultivo tenemos como objetivos generales adquirir destreza en la preparación de los diferentes medios de cultivo para la caracterización morfológica de las bacterias a partir de observaciones macroscópicas. Como materiales implementamos medios de cultivo deshidratados, agar nutritivo y caldo nutritivo, agua destilada, estufa, autoclave, mechero de alcohol más encendedor, cajas de Petri, tubos con tapas roscas, el Ermeyer, agitador de vidrio, cinta de enmascarar y cepas bacteriológicas. En cuanto a la preparación del medio, para calcular la cantidad de agar necesaria establecimos una proporción. Si en 1000 mililitros de agua destilada se requieren 40 gramos de agar, entonces para 50 ml de agua destilada, ¿cuánto necesitaremos? Hacemos una regla de 3 donde dividimos 40 gramos entre 1000 y lo multiplicamos por 50, lo cual nos da 2 gramos. Por lo tanto, implementamos 2 gramos de agar para los 50 ml de agua. Luego de adicionar los 2 gramos de agar al agua destilada, procedíamos a revolver y a someter a calentamiento hasta lograr una consistencia transparente. Y luego procedíamos a meterlo al autoclave para esterilizar el medio y luego proceder con la recolección de la muestra. Para la recolección de la muestra decidimos tomarla de la salida de desagüe de un filtro ubicado en los baños de atrás del bloque 26, en lo cual encendimos el mechero para evitar contaminación externa y usamos un hisopo estéril para así tomar la muestra. Destapábamos la parte que recurría al hisopo y luego procedíamos a meterlo dentro del tubo para así impregnarlo del agua y poder llevar la muestra a la caja de Petri. Abrimos la caja de Petri siempre con el mechero al lado para evitar que se contamine de bacterias externas y procedimos a sobarlo o a sembrarlo por método de agotamiento para que quedara distribuida la muestra en toda la caja de Petri y así pudieran crecer las colonias bacterianas. Posteriormente, luego de la siembra, decidimos taparla y llevarla a la incubadora durante 24 horas para posteriormente realizar la caracterización de las colonias bacterianas que hayan crecido. Laboratorio número 2. Caracterización de las colonias y medios especiales. Como objetivo de esta práctica tenemos: objetivo general, adquirir destreza en las caracterizaciones morfológicas de las bacterias a partir de las observaciones macroscópicas y microscópicas de bacterias aisladas del medio natural y cultivadas en diferentes medios de cultivo. Como objetivos específicos tenemos: identificar las características macroscópicas de 2 especies bacterianas. Segundo, identificar las características microscópicas de 2 especies bacterianas. Los materiales de esta práctica fueron 6 medios de cultivos diferentes, los cuales fueron agar nutritivo, agar EMB, agar McConkey, agar TCBS, agar GSP y Cetrideme. Una caja de agar nutritivo en caja de Petri, un tubo de caldo nutritivo, una asa de siembra y un mechero. Materiales de protección: alcohol, rotulador, cinta de enmascarar. Pasos del procedimiento. Primero, esterilización del asa. Calentar el asa bacteriológica en el mechero hasta el enrojecimiento. Segundo, toma del inóculo. Una vez enfriada el asa, recoger una pequeña cantidad de la colonia previamente aislada. Tercero, siembra en medios especiales. Aplicar la bacteria en la superficie del agar utilizando el método de siembra francés para obtener colonias aisladas. Cuarto,
Incubación. Colocar las placas en incubadora a 37 grados centígrados por 24 a 48 horas. Procedimiento número 1. Reconocimiento de colonia. Antes de realizar la siembra en medios especiales es importante reconocer las colonias bacterianas ya desarrolladas. Pasos para esto. Primero, observación macroscópica. Examinar las colonias en placas de Petri y tubos para identificar su morfología, color, forma, elevación, tamaño, tipo de borde y olor. Segundo, prueba de consistencia. Con un asa bacteriológica estéril, tocar la colonia para evaluar su textura, mucosa, seca, rugosa, etc. Tercero, toma de inóculo. Usar el asa para tomar una pequeña cantidad de la colonia. Análisis del resultado. Si hay crecimiento en un medio selectivo, significa que la bacteria es compatible con ese medio. Si el color del medio de las colonias cambia, indica fermentación o producción de ciertos metabolitos. La presencia de halos de inhibición o colonias de coloración específica permite diferenciar bacterias patógenas de comensales. Este procedimiento es fundamental para la identificación de patógenos clínicos y ambientales mediante métodos microbiológicos tradicionales. Para concluir con la práctica anterior, se realizó un sembrado en agar nutritivo de un inóculo aislado, el cual se le practicó a las 24 horas de incubación la tinción de grano. ¿Cuáles son las características de las colonias recibidas en el día de hoy? Las colonias recibidas presentan las siguientes características. En agar XLID, Gisela, transparentes del mismo color del medio. En agar ACS, Heterobacter aerogenes, rosadas o cremoso blanquecinas, opacas y mucosas. En agar McConkey, E. coli, grandes, rojas con halo turbio. En agar TCBS, cholera, planas amarillas de 2 a 3 milímetros. Cetrimida, P. euruginosas, verdes, azuladas, mucosas, fluorescentes en V. EMB, Heterobacter, mucosas con centro oscuro, bordes claros y brillo metálico. En agar GSP, pseudomonas violetas azuladas con zonas violetas rojizas. Después de haber inoculado a 37 centígrados por 48 horas, ¿cuáles son las características de las colonias obtenidas en cada medio de cultivo? Las características de las colonias se mantuvieron, aunque en algunos casos hubo un ligero aumento en el tamaño y la intensidad del color. ¿Por qué es importante determinar la morfología colonial bacteriana? Determinar la morfología colonial bacteriana es fundamental en microbiología porque permite la identificación preliminar de bacterias, ya que cada especie suele presentar características coloniales específicas como forma, tamaño, color, textura, margen y elevación. Además, facilitar la selección de colonias puras para estudios posteriores como pruebas bioquímicas y tinciones. Asimismo, permite estudiar el comportamiento bacteriano, ya que algunas especies modifican su morfología en respuesta a condiciones ambientales o estrés. ¿Por qué en un medio líquido algunas bacterias crecen en fondo del tubo? Las bacterias que crecen en el fondo de un tubo con medio líquido suelen ser anaeróbicas, ya que no toleran el oxígeno, o microaerófilas, que requieren bajas concentraciones de oxígeno. También pueden asentarse por su mayor densidad por la posibilidad de nutrientes en la zona. Un medio como el ticlocalano permite identificar su tipo metabólico según la distribución en el tubo. ¿Qué aspectos tendrá una colonia de E. coli sembrada en un medio? En agar MB, E. coli formará colonias de color verde metálico, debido a su fuerte fermentación de lactosa, lo que genera un pH ácido y precipita los colores eosina y azul de metileno. A veces las colonias pueden verse oscuras con un centro negro azulado, pero siempre con un brillo verdoso en luz reflejada. Este medio es selectivo para bacterias gram negativas y diferencial para fermentadores de lactosa, permitiendo distinguir a la E. coli de otros microorganismos como Heterobacter aerogenes y produce colonias rosadas y mucosas. Investigue cuáles son los medios generales empleados en microbiología, los medios específicos, selectivos y diferenciales o ambos. En microbiología, los medios de cultivo son preparaciones nutritivas utilizadas para el crecimiento aislado e identificación de microorganismos. Estos medios pueden clasificarse en medios generales, permiten el crecimiento de una amplia variedad de microorganismos sin favorecer a ninguno en particular. Agar nutritivo, para bacterias comunes. Calio nutritivo, para cultivo masivo de bacterias. Agar TSA, rico en nutrientes, adecuado para bacterias y hongos. Medios específicos, diseñados para favorecer o diferenciar ciertos microorganismos. Medios selectivos, contiene sustancias que inhiben ciertos microorganismos y favorecen a otros. Agar McConkey, inhibe bacterias gram positivas y permite gram negativas. Agar marito solado, favorece estafilococos y usa indicador de pH. Agar soburdat, para hongos y levaduras. Agar SS, permite diferenciar salmonella y gisela. Agar Tiger-Martin, aísla Neisseria. Medios diferenciales, permite distinguir microorganismos según su actividad metabólica. Agar McConkey,
Distinguir fermentadoras de lactosa. Agar malitosolado. Diferencial Staphylococcus aureus. Agar sangre. Clasificación según hemólisis. Beta, alfa y gamma. Agar XLD. Diferencial Salmonella y Gisela. Agar EMB. Diferencial bacterias fermentadoras de lactosa como E. coli. ¿A qué se deben que las bacterias son conocidas como piógenas? Las bacterias son conocidas como piógenas porque inducen la formación de pus en los tejidos debido a su acción inflamatoria, lo que provoca la acumulación de leucocitos, restos celulares y bacterias muertas en el sitio de la infección. Ejemplo, Streptococcus, Neisseria y Pseudomonas. ¿Qué tipo de bacterias son encontradas con mayor frecuencia en los sistemas bioflora de la agricultura? En los sistemas bioflora de la agricultura, las bacterias más comunes son las que ayudan a la recirculación de nutrientes y controlan compuestos tóxicos. Las bacterias heterótrofas como la Bacillium y las Pseudomonas descomponen la materia orgánica, mientras que los nitrificantes como los Nitrosomonas convierten el amonio en nitrato. Las bacterias nitrificantes como Paracoccus transforman nitratos en nitrógeno gaseoso. Además, las bacterias probióticas como la Bacillus y la Bacillium mejoran la salud acuática y previenen enfermedades al inhibir patógenos como vibrios y aeromonas. ¿Qué tipo de bacterias son encontradas con mayor frecuencia en peces enfermos? En peces enfermos, las bacterias patógenas oportunistas más comunes son principalmente gram negativas, como aeromonas, vibrios, pseudomonas. También se encuentran bacterias gram positivas como Streptococcus, Lactococcus, entre otros. A continuación presentaré la práctica número 4 llamada observación directa y reconocimiento de microorganismos. Introducción. Se utilizó el proceso de tinción de Gram. Este proceso fue utilizado en la siembra realizada el día anterior. La tinción de Gram es una técnica de coloración diferencial ampliamente utilizada en microbiología para la identificación y clasificación de bacterias. Este método se basa en las diferencias estructurales de la pared celular bacteriana, permitiendo dividir las bacterias en dos grupos principales, gram positivas y gram negativas. Esta práctica tuvo como objetivo general reconocer diferentes morfotipos bacterianos y las características que los diferencian de otros, mediante el uso de diferentes técnicas de coloración. Materiales y métodos. Para esta práctica se utilizaron cepas bacterianas de diferentes características morfológicas. Los materiales utilizados por cada grupo fueron asa de siembra, mechero de alcohol, portaobjetos, cubreobjetos, colorantes, aceite de inmersión, microscopio óptico, suspensión de una mezcla de microorganismos. Este procedimiento se realizó de la siguiente manera. Primero se tomó una pequeña muestra de la siembra realizada el día anterior, la cual se tomó con la ayuda de una asa esterilizada y se extendió sobre un portaobjetos. Luego de esto se le adicionó un poco de agua destilada y con la ayuda de un mechero se fijó la muestra. Ahora continuamos con la aplicación de los reactivos. Se le agregó cristal violeta y se dejó reposar por 1 minuto. Pasado este tiempo se enjuagó con abundante agua. Luego se le añadió Lugol y se dejó reposar por 1 minuto. Y pasado este tiempo se volvió a enjuagar. Seguido de esto se le añadió alcohol acetona. Este se dejó reposar por 15 segundos y nuevamente se enjuagó con abundante agua. Por último se le añadió safranina, se dejó reposar por 1 minuto y nuevamente se volvió a enjuagar. Se dejó secar el portaobjetos y se llevó al microscopio. Se visualizó que se obtuvieron bacterias gram positivas como cocos y bacilos, los cuales tenían una coloración violeta. Esta muestra no presentó ninguna muestra de bacterias gram negativas, las cuales se tiñen de rosa o de naranja en presencia de la safranina. En conclusión, esta práctica nos ayudó a determinar y a saber identificar las bacterias gram positivas y las gram negativas, utilizando un proceso de tinción en el cual se tiñe el peptidoglucano en presencia de cristal violeta en el caso de las gram positivas y safranina en el caso de las gram negativas. Cuestionario de la guía número 4. Primera pregunta. ¿Qué observó diferente en las dos cepas bacterianas estudiadas? En las tinciones realizadas se pueden observar diferencias en la morfología y organización de las bacterias. Por ejemplo, E. coli es un bacilo de forma alargada y suele disponerse de manera aislada en cadenas cortas, mientras que Staphylococcus tiene una forma esférica y tiene agruparse en racimos. Además, la coloración de Gram permite distinguir bacterias Gram positivas como Staphylococcus
que se tiñen de morado, y gram negativas como E. coli, que se tiñen de rosa. ¿Qué organelo podría tener la célula que confiere la ventaja de presentar motilidad? El organelo que le confiere motilidad a la célula es el flagelo o los cilios, estructuras formadas por microtubos en eucariotas por flagelina en procariotas. Los flagelos, como los espermatozoides, son largos y permiten el desplazamiento, mientras que los cilios más cortos y numerosos facilitan el movimiento celular o el transporte de sustancias, como en el epitelio respiratorio. En eucariotas también dependen de proteínas motoras como la dineína para generar movimiento. Tercera, ¿cuál podría ser la razón adaptativa por la cual la bacteria posee motilidad? Respuesta: la motilidad en bacterias es una ventaja adaptativa que permite desplazarse hacia fuentes de nutrientes y alejarse de sustancias tóxicas o depredadores. Optimizando su supervivencia, también facilita la colonización de nuevos hábitats, la formación de biopelículas y la infección de bacterias patógenas al alcanzar tejidos específicos del hospedador. Además, les ayuda a escapar de depredadores o del sistema inmunológico, brindándoles mayor flexibilidad para adaptarse a entornos cambiantes y aumentar su éxito evolutivo. Cuarto, consulta sobre los usos de tinción simple. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de esta? Respuesta: la tinción simple se utiliza principalmente en microbiología para observar la morfología, tamaño y disposición de las células bacterianas, siendo útil en el diagnóstico microbiológico, la investigación científica y la enseñanza en laboratorios. Esta técnica es rápida, sencilla, requiere pocos reactivos y mejora la visibilidad de los microorganismos, pero tiene limitaciones como no diferenciar entre tipos de bacterias, alterar algunas estructuras celulares y proporcionar información limitada sobre las características fisiológicas de los organismos. 5. ¿Qué diferencias encontró en la tinción negativa? En la tinción negativa se utiliza un colorante como la nigrosina, que no penetra las células, sino que tiñe el fondo del portaobjetos, dejando las bacterias sin teñir. Esto contraste con la tinción simple, donde las células absorben el colorante. La tinción negativa es útil para observar la morfología y estructuras externas como cápsulas bacterianas sin alterar la estructura de las células. 6. Consulte sobre los usos de la técnica de tinción negativa. La tinción negativa se utiliza principalmente en microbiología para observar estructuras como las cápsulas bacterianas que no se tiñen fácilmente con tinciones comunes, y para estudiar la morfología celular sin alterar su forma original. Se emplea en los diagnósticos microbiológicos, la identificación de bacterias en cultivos mixtos y la investigación de estructuras no teñibles, como flagelos, resaltando detalles finos de las células y permitiendo un análisis más preciso sin modificar su apariencia. 7. ¿Cuál es la función de los corpúsculos metacromáticos en células de Lactobacillus? Los corpúsculos metacromáticos en las células de Lactobacillus son inclusiones citoplasmáticas que almacenan polímeros de fosfato. Su función principal es servir como reservorios de fósforo que pueden ser utilizados cuando la célula necesita energía o cuando las condiciones de los nutrientes son limitadas. Estos corpúsculos se tiñen de manera diferente a otras estructuras celulares, lo que se conoce como metacromacia, debido a la capacidad de los polímeros de fosfato para unirse a ciertos colorantes. Además, pueden desempeñar un papel en el mantenimiento del equilibrio iónico y en la regulación del metabolismo celular. 8. Investigue la importancia que tienen los lactobacillus en acuicultura. Los lactobacillus en acuicultura son importantes por sus beneficios probióticos, ya que mejoran la salud intestinal de peces y crustáceos, estimulando su sistema inmunológico y previniendo infecciones gastrointestinales. Actúan como barreras contra patógenos, reduciendo la incidencia de enfermedades, y también mejoran el crecimiento y la conversión alimenticia, optimizando la producción acuícola. Además, su uso ayuda a reducir la dependencia de antibióticos, promoviendo prácticas más sostenibles y saludables en la acuicultura. 9. En la coloración de Gram, ¿cuál es la función del lugol? En la coloración de Gram, el lugol actúa como mordente, formando un complejo con el cristal violeta dentro de las células bacterianas. Este complejo se fija en las bacterias, permitiendo que la coloración se adhiera correctamente a las células. En las bacterias gram positivas, el complejo cristal violeta lugol queda atrapado en la gruesa capa de peptidoglucano, manteniendo el color morado, mientras que en las gram negativas la capa más delgada permite que el complejo sea removido durante la descoloración, lo que facilita la posterior tinción con safranina, resultando en un color rosa. 10. En la coloración de Gram, ¿cuál es la función de alcohol y de la acetona? En la coloración de Gram, el alcohol o la acetona actúa como agentes de decoloración. Su función es disolver la membrana
lipídica de las bacterias gram negativas y deshidratar la pared celular de las gram positivas. Esto provoca que en las bacterias gram negativas con una pared celular más delgada y una membrana externa lipídica, el complejo cristal violeta Lugol se libere fácilmente, lo que permite que estas bacterias se tiñan de rosa con la safranina. En las bacterias gram positivas, la capa gruesa de peptidoglucano retiene el complejo cristal violeta Lugol, lo que hace que permanezca de color morado tras la decoloración. 11. ¿Qué sucede cuando se agrega la safranina en la coloración de Gram? Cuando se agrega la safranina en la coloración de Gram, actúa como un colorante de contraste. Después de la decoloración, las bacterias gram negativas que han perdido el color morado del cristal violeta debido a la disolución de su membrana lipídica toman el color rojo rosado de la safranina. Las bacterias gram positivas, al haber retenido el cristal violeta en su gruesa pared celular, permanecen de color morado, ya que el colorante rojo no es suficientemente fuerte como para desplazar el morado. De este modo, la safranina permite distinguir las bacterias gram negativas de las gram positivas bajo el microscopio, proporcionando un contraste claro. 12. ¿Con qué finalidad se utiliza la safranina en la coloración de Gram? La safranina se utiliza en la coloración de Gram con la finalidad de teñir las bacterias gram negativas después de la decoloración, ya que estas bacterias han perdido el color morado del cristal violeta debido a la disolución de su membrana lipídica. La safranina actúa como un colorante de contraste tiñendo las bacterias gram negativas de color rojo rosado, lo que permite diferenciarlas de las bacterias gram positivas que retienen el color morado del cristal violeta. Así, la safranina facilita la identificación y clasificación de las bacterias según su tipo de pared celular. 13. Investigue 3 especies de bacterias gram negativas patógenas en peces y camarones. Las especies de bacterias gram negativas patógenas comunes en peces y camarones son Vibrio paramolicus, que causa vibriosis en camarones, Edwardsia anguilarum, que afecta a peces como las anguilas provocando septicemia, y Photobacterium dancerae piscidina, responsable de fotobacteriosis en varias especies de peces. Estas bacterias pueden provocar altas tasas de mortalidad, especialmente en condiciones de estrés y temperaturas elevadas, afectando gravemente en acuicultura. El manejo adecuado y la identificación temprana de estas infecciones son cruciales para prevenir brotes y proteger los cultivos acuáticos. 14. Investigue 2 especies de bacterias gram positivas patógenas en acuicultura. 2 especies de bacterias gram positivas patógenas en acuicultura son Streptococcus iniae y Lactococcus garbiae. Streptococcus iniae causa la enfermedad conocida como streptococosis en peces, particularmente en tilapias y truchas, provocando septicemia, lesiones en la piel y pérdida de apetito. Por otro lado, Lactococcus garbiae está relacionada con la Lactococcus en peces, causando infecciones en truchas, salmones y otras especies, lo que resulta en mortalidad y problemas en los tejidos internos, especialmente en riñones y el hígado. Ambas bacterias representan amenazas significativas en la acuicultura, afectando tanto la salud de los peces como la producción. 15. ¿Cuáles son las fuentes de error más frecuentes en la tinción de Gram? Las fuentes de error más frecuentes en la tinción de Gram incluyen un tiempo de decoloración incorrecto, lo que puede hacer que las bacterias gram positivas pierdan el color morado o que las gram negativas se retengan, así como el uso de concentraciones inadecuadas de los reactivos como cristal violeta, Lugol o safranina, lo que afecta la tinción. También un frotis mal preparado, demasiado grueso o mal extendido puede dificultar la tinción adecuada, al igual que la contaminación de los materiales de laboratorio, las condiciones ambientales extremas o la presencia de bacterias envejecidas o dañadas pueden alterar los resultados y complicar la correcta observación bajo el microscopio, afectando la clasificación precisa de las bacterias. 17. ¿Cómo se observan las células vegetativas y la endospora? ¿Por qué?
En la tinción de Gram, las células vegetativas de Bacillus se observan moradas debido a su pared celular retienen el cristal violeta, mientras que las endosporas aparecen incoloras o transparentes, ya que su capa externa de queratina y dipicolinato de calcio impide la absorción de los colorantes convencionales. Debido a esta resistencia para visualizar las endosporas con mayor claridad, se recomienda la tinción de Schaff-Fulton, donde se tiñen de verde malaquita, mientras que en las células vegetativas se observan de rosa con safranina. 18. ¿Qué ventaja confiere a las bacterias desarrollar esporas? El desarrollo de esporas confiere a las bacterias varias ventajas adaptativas clave, especialmente en las condiciones adversas. Las esporas son estructuras altamente resistentes que permiten a las bacterias sobrevivir a factores ambientales hostiles como calor extremo, desecación, radiación ultravioleta, productos químicos tóxicos y falta de nutrientes. Al formar estas esporas, las bacterias pueden dormir en un estado metabólico inactivo durante largos periodos, lo que les permite esperar hasta que las condiciones sean más favorables para su crecimiento. 19. Investigue sobre la composición de las endosporas y cómo se desarrollan en la bacteria. La endospora es una estructura resistente que algunas bacterias desarrollan en condiciones desfavorables como la falta de nutrientes o calor extremo, a través de un proceso llamado esporulación. Durante este proceso, la célula bacteriana duplica su material genético formando una porción de la célula que le rodea de membranas internas. Luego se forma una corteza protectora de peptidoglucano y la célula pierde agua, lo que aumenta la resistencia de la endospora. Finalmente, la célula madre se rompe liberando la endospora al ambiente. Esta estructura puede permanecer inactiva durante largos periodos y germinar cuando las condiciones mejoran, convirtiéndose nuevamente en una célula vegetativa activa. 20. Si se aplica la tinción de Gram a Bacillus con endosporas, ¿cómo se observaría la célula vegetativa y la endospora? ¿Por qué? Si se le aplica la tinción de Gram a Bacillus con endosporas, la célula vegetativa se observará de color transparente, ya que su capa externa de queratina y dipicolinato de calcio impide la absorción de los colorantes convencionales. Debido a esta resistencia para visualizar las endosporas con mayor claridad, se recomienda la tinción de Schaff-Fulton, donde se tiñen de verde malaquita, mientras que en las células vegetativas se observan de rosa con safranina. 18. ¿Qué ventaja confiere a las bacterias desarrollar esporas? El desarrollo de esporas confiere a las bacterias varias ventajas adaptativas clave, especialmente en las condiciones adversas. Las esporas son estructuras altamente resistentes que permiten a las bacterias sobrevivir a factores ambientales hostiles como calor extremo, desecación, radiación ultravioleta, productos químicos tóxicos y falta de nutrientes. Al formar estas esporas, las bacterias pueden dormir en un estado metabólico inactivo durante largos periodos, lo que les permite esperar hasta que las condiciones sean más favorables para su crecimiento. 19. Investigue sobre la composición de las endosporas y cómo se desarrollan en la bacteria. La endospora es una estructura resistente que algunas bacterias desarrollan en condiciones desfavorables como la falta de nutrientes o calor extremo, a través de un proceso llamado esporulación. Durante este proceso, la célula bacteriana duplica su material genético formando una porción de la célula que le rodea de membranas internas. Luego se forma una corteza protectora de peptidoglucano y la célula pierde agua, lo que aumenta la resistencia de la endospora. Finalmente, la célula madre se rompe liberando la endospora al ambiente. Esta estructura puede permanecer inactiva durante largos periodos y germinar cuando las condiciones mejoran, convirtiéndose nuevamente en una célula vegetativa activa. 20. Si se aplica la tinción de Gram a Bacillus con endosporas, ¿cómo se observaría la célula vegetativa y la endospora? ¿Por qué? Si se le aplica la tinción de Gram a Bacillus con endosporas, la célula vegetativa se observará de color morado, mientras
que la endospora aparecerá incolora o débilmente teñida. Esto sucede porque la pared celular de la célula vegetativa retiene el cristal violeta y el lugol, mientras que la endospora posee una envoltura altamente resistente con queratina y otras capas protectoras que dificultan la penetración de los colorantes convencionales de la tinción de Gram. Para teñir endosporas de manera efectiva se emplea la tinción de Schaffer-Fulton con verde malaquita. 21. ¿Qué estrategia se debe aplicar para la eliminación de esporas de bacterias en el laboratorio de microbiología? Para la eliminación de esporas bacterianas en un laboratorio de microbiología, la estrategia más efectiva es el uso de un autoclave que aplica vapor a alta presión y temperatura, destruyendo las esporas. Además, se pueden emplear desinfectantes de amplio aspecto como el glutaraldehído o el peróxido de hidrógeno, aunque su eficacia depende del tiempo de exposición y la concentración adecuada. La radiación ultravioleta, aunque menos efectivo contra las esporas, puede ayudar en la desinfección de superficies y el aire en áreas controladas. 22. Investigue sobre bacterias capsuladas y su potencial patogénico. Las bacterias capsuladas poseen una capa externa de polisacáridos llamada cápsula, que les confiere una ventaja importante en su capacidad para causar enfermedades. Esta cápsula actúa como una barrera protectora, dificultando que las células del sistema inmunológico como los macrófagos y neutrófilos fagociten la bacteria. Al prevenir la fagocitosis, las bacterias capsuladas pueden sobrevivir más tiempo dentro del huésped y evitar la destrucción por parte del sistema inmune, lo que les permite persistir en el organismo y colonizar diversos tejidos. Además, la cápsula puede inhibir la acción de anticuerpos y el sistema del complemento, dos componentes clave de la respuesta inmune debido a estas propiedades. Las bacterias capsuladas suelen ser más virulentas y capaces de causar infecciones graves y crónicas, ya que pueden evadir la defensa del huésped y facilitar su propagación. 23. Investigue cuál es la estructura especializada de la bacteria que se determina con la tinción Cien-Nelsen. La tinción de Cien-Nelsen se utiliza para identificar la presencia de ácido micólico en la pared celular de bacterias. Una característica de las bacterias ácido-alcohol resistentes, la estructura especializada que se determina con esta tinción es la pared celular de las bacterias, especialmente en aquellas que tienen una capa gruesa de ácido micólico, como las micobacterias, por ejemplo, Mycobacterium tuberculosis. El ácido micólico confiere una alta resistencia a la decoloración por alcohol y ácidos que le permite que estas bacterias retengan el colorante rojo brillante incluso después de la decoloración, facilitando su identificación en muestras clínicas. 24. ¿Qué enfermedades en peces está asociada a las bacterias ácido-alcohol? Una enfermedad en peces asociada con bacterias ácido-alcohol resistente es la micobacteriosis, que está causada por bacterias del género Mycobacterium. Esta enfermedad afecta diversas especies de peces, como truchas, salmones y otras especies de agua dulce y salada. La infección se caracteriza por lesiones granulomatosas, enrojecimiento, pérdida de apetito, letargia y casos graves puede llegar la muerte del pez. Las micobacterias es de difícil tratamiento debido a la resistencia de micobacterias a los tratamientos convencionales y su capacidad para formar estructuras resistentes como las esporas que le permiten persistir en el ambiente acuático.